Nos vamos de viaje y esta vez nos vamos a Brasil, porque está ocurriendo allí, están ocurriendo muchas cosas y las vamos a comentar con Gabriel Araujo, como ya saben ustedes, que es nuestro asesor. Es perito informático digital y está además internacionalmente reconocido como profesional de sistemas, ¿no? Sí, buenas noches. Sí, tengo una certificación del ISACA, que es la principal organismo internacional a nivel de auditoría. Sí. Vamos a comentar lo que ha pasado en las últimas horas. Resulta que nosotros dimos y adelantamos el informe del Ejército en el que decía que no había tenido acceso a las pruebas, nunca mejor dicho, y que por lo tanto invitaba a crear una comisión técnica. Y de repente toda la prensa progresista, veremos algunos titulares, ha señalado que el Ejército ha dado por buenas las elecciones. Sí, es sorprendente esto, nos ha dejado atónitos. De hecho, hasta el propio Ministerio de Defensa ha tenido que salir al paso con un tuit para precisamente... Ahí está, ese además es en el café de Moraes. Efectivamente, bueno, eso es un comunicado precisamente con respecto al comunicado de Moraes amenazando a todo aquel que cuestionara la legalidad de las urnas electrónicas a tratarle como criminal. Desde luego allí le reprende severamente. El Ejército le ha recordado que es un derecho constitucional manifestarse. Efectivamente, pero es que luego ha seguido y luego ha tenido que sacar un tuit ayer el Ministerio de Defensa, sobre todo para contrarrestar esa desinformación por parte de la prensa. Hablamos de CNN, la agencia Associated Press, la agencia EFE también, diciendo que los militares habían avalado el proceso electoral y nada más lejos de la realidad. La auditoría, que nosotros ya hemos traducido en varios de los párrafos más importantes, lo que señala es precisamente que no se le ha permitido hacer su trabajo. Se les ha vedado el acceso al código fuente. No les han contestado sendas comunicaciones pidiendo más información. Por ejemplo, a qué software externo se conecta el código fuente. Resulta que el Tribunal Superior Electoral directamente no les ha contestado. Tampoco les han dejado hacer una auditoría dinámica. Esto es poner en funcionamiento el software. Es decir, esto es como probar un coche y solamente lo puedes probar estando apagado, ¿no? Levantas el capó, ves cómo está el motor, pero cuando quieres ver cuál es la respuesta, pues no se puede encender el coche, ¿no? Esto es lo que ha pasado con el Tribunal Superior Electoral. Pues es grave, Gabriel, porque están poniendo contra las cuerdas al propio Ejército, porque el Ejército en su comunicado oficial dice que, uno, no ha tenido pruebas no le ha permitido el Tribunal Electoral trabajar, dos, critica duramente a de Moraes por la toma de partido que ha hecho con Lula, tachando de criminales a quienes se manifiestan en contra, y tres, técnicamente sostiene entre líneas que evidentemente al no tener acceso al código fuente puede haber habido manipulaciones. Y es que efectivamente, además ellos han observado que ese código fuente se conecta externamente y cuando han preguntado a qué software se conecta, le han dado la callada por respuesta. Bueno, han pasado, como digo, muchísimas cosas y precisamente la conducta, en este caso Alexandre Moraes, precisamente indica que tienen como mucho que ocultar y este es el gran problema, Antonio. Recordemos que de Moraes desde el principio, aún antes de las elecciones, se opuso una y otra vez a todas las decisiones o todas las medidas que Bolsonaro quiso imponer para asegurar la pureza electoral. Efectivamente, de hecho, cuando hacen la prueba de integridad en esa sala de inspección, expulsan a los militares, lo hacen los propios técnicos del Tribunal Superior Electoral y los técnicos de la auditoría militares tienen que seguirlo en otra sala a través de una pantalla. O sea, esto es vulnerar absolutamente todo lo que son la metodología que se tiene que seguir en una auditoría seria que se precie. ¿Cómo está el ambiente? Tú que estás chequeando permanentemente las redes sociales, ¿cómo está ahora mismo el ambiente después de este enfrentamiento entre el Tribunal Electoral y el Ejército, a pesar de lo que diga la prensa oficial? Muchos manifestantes, aquellos que han votado a Bolsonaro y que en su demarcación electoral ha sacado 0 votos y están preguntando dónde está mi voto porque yo allí voté y no puede ser que haya salido 0 votos allí, pues siguen delante de las instituciones militares, pero claro, los militares no pueden hacer nada. Esto realmente quien tiene que poner los mecanismos en marcha de depuración es precisamente el Tribunal Superior Electoral sobre donde se ciernen todas las sospechas, ¿no? Por eso es un escenario realmente crudo, ¿no? Y Bolsonaro de momento guarda silencio. Se ha reunido con los militares, todavía están evaluando la situación, porque esto no tiene nada que ver con los Estados Unidos, Antonio. Aquí sí que hay pruebas realmente, hay indicios razonables de que algo raro
ha pasado en estas elecciones, lo hemos visto con el tema del cálculo estadístico también, con los propios datos oficiales. El Tribunal Superior Electoral, después del siguiente día de hacer esa auditoría privada, descargó los datos, 8 horas los dejó sin acceso y los volvió a subir, o sea, los han retocado, es decir, todo es justamente lo contrario de lo que hay que hacer en un proceso transparente. Y va de atraco, Gabriel. Sé que vienes de una charla muy interesante, así que voy a preguntarte por ella. ¿Cómo evitar los problemas a los niños en las redes? Bueno, efectivamente, eso también es otra de las cosas que nos preocupa muchísimo. Hay un abuso tecnológico importante por parte de los menores y siempre poner el control parental. Seguimos hablando con los padres, le hablamos del control parental, no saben lo que es y evidentemente lo que sí hay que tener el control. El 80 y pico % de los menores con teléfono móvil están sin el control parental y esto es importantísimo.